Bienvenidos, gente de la Tierra y sus alrededores, a su programa Enjoy It. Joy, bienvenida. Hola Lux, es un gusto estar otra vez contigo y con todos nuestros amigos de la Tierra y sus alrededores. Aquí no dejamos fuera a nadie, por lo visto, así es de que vamos a darle continuidad al tema de la terapia de conciencia. Y la pregunta del día de hoy sería, querido Lux, ¿sabes identificar cuando la gente alrededor tuyo está estresada? Híjole, para mí sería difícil porque muchas veces, siento que muchas veces estamos lidiando más con nuestro propio estrés como para fijarnos en el de los Entender demás. el de los otros, ¿no? Cosa que suena un poco irónico, porque si nosotros sufrimos estrés, podríamos ser más empáticos y ver también el estrés de los demás, ¿no? Sí, pero como no es una emoción, no funciona de esa manera. Entonces, vamos a aprender un poquito más de eso. Ah, caray, eso me hizo ruido. Me interesa saber por qué no es una emoción, porque me hace ruido eso. Dale. Pero bueno, vamos a iniciar. No se vayan, quédense con nosotros. Comenzamos. Bienvenidos de regreso, ya estamos más que listos para empezar con nuestro programa de hoy y vamos a empezar con lo importante. ¿Cómo está eso de que el estrés no es una emoción? No es una emoción. Vamos a resumir un poquito lo que vimos en el video número 1 de terapia de conciencia, que es el estrés. Sobrecarga mental, sobrecarga emocional. ¿Qué quiere decir? La mente está saturada y el cuerpo está saturado. El sistema nervioso tiene toda esta sobrecarga que generan las emociones en estas reacciones bioquímicas. Por lo tanto, no es una emoción, sino la sobrecarga de ellas. Ok. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la dinámica del día de hoy? Ok, la vamos a llevar de la siguiente manera. ¿Te parece bien si vamos viendo por cada etapa de la vida cómo podemos detectar el estrés en las personas, por ejemplo, indicadores, de ahí afectaciones del estrés en esa etapa y recomendaciones, un tip rápido de cómo poder ir calmando un poco o bajando los niveles de estrés de nuestros familiares, amigos en cada etapa de la vida? Ok, me parece bien. Va. Me imagino que, vamos a dividirlo en 4 segmentos, ¿te parece? Niñez, adolescencia, vida adulta y adultos mayores, ¿no? Me parece muy bien. Y aunado a eso, junto con esas 4 categorías, agregamos las discapacidades Personas con discapacidades. y Ok. enfermedades crónicas, ¿no? O sea, porque todo ese tipo de cosas pueden pasar en cualquier etapa de la vida, ¿no? Va a venir las enfermedades crónicas, las vamos a ver un poquito cuando hablemos de la adultez y de de los adultos mayores, ¿vale? Okay. Pero sí vamos a tomar un poquito el tema también de identificar cosas por el estilo en nuestras queridas personas con discapacidad. Ok, perfecto. Que de hecho va todo como que muy unido, junto con pegado, ¿vale? Sí, pues a final de cuentas es un enfoque hacia cierto, hacia cierto sector y cosas así, ¿no? Vale. O sea, a final de cuentas va a caer todo en lo mismo. Exactamente. Simplemente vamos a sacar lo más importante de todo ese contexto y vamos a hablar sobre él, ¿no? Vale. Perfecto. Entonces, comencemos con los niños, nuestros queridos niños. Etapa inicial. Ajá. El estrés inicia desde que se puede percibir emociones desde el vientre de la madre. Ajá. ¿Ok? Desde ahí ya empieza. Pero, pues por lo mismo de que el bebé se la pasa mayor tiempo dormido, pues ahí se regula. ¿Ok? En automático tienen su sistema de autorregulación. Pero ya cuando estamos en una etapa inicial, niños, ya hablando de la niñez, fuera del vientre materno, las horas de sueño ya van cambiando. ¿Ok? Ya pueden tener variaciones. Entonces, ¿cómo sé si mi niño, si mi niña ya está sufriendo estrés? ¿Ok?
Ya vimos que no es por preocupaciones de adultos, o sea, es por sobrecargas. Entonces, ¿cómo sé que mi pequeño ya está padeciendo estrés y requiere apoyo? Vamos a empezar con que se vuelven más reactivos, tanto a ser más sensibles, que con lo más mínimo nos estén llorando, o enojados, ¿ok? Que con lo mínimo explotan de una manera muy diferente, se enojan fácilmente, te gritan. O sea, vamos a entender que cuando ya hay una carga de estrés, las reacciones de mis niños empiezan a cambiar. Normalmente decimos, sí me hacía berrinches por ciertas cosas, pero ahora por todo, ahora me está llorando de todo, cosas por el estilo. Ahí ya empieza a decir que hay un cambio en él y nos está diciendo que algo está pasando, ¿ok? Quiero pensar que este tipo de indicadores aparecen al mismo tiempo en que aparecen también los estímulos externos. O sea, tiene cierta relación una cosa con la otra. A eso vamos a hablarlo también ahorita. Pero también a lo que entendí de tu explicación es que hay una sutil diferencia entre una reacción natural de un niño ante diferentes situaciones que por lo general son situaciones que no entienden del todo. Así es. Y una sobrereacción de esa misma situación. Esa es la palabra correcta. Exactamente. Esa pequeña área gris entre esos dos conceptos. Exactamente, ¿no? Sí. Okay, no podemos generalizar de una reacción que digan, es que un niño que ya llora es porque está estresado. No, o sea, mi niño puede ser llorón por X o Y, pero está de más. Está un poquito arriba de las 3 líneas normales que tengo de tolerancia. Hay algo más ahí, ¿ok? Sí, o sea, pudiera ser que una cosa es el temperamento con el que nace uno, sí, y otra muy diferente ya es un nivel de estrés elevado. Exactamente, una alteración en su sistema que nos demuestra algo más. Sí, porque, por ejemplo, ahorita con lo que dijiste, bien pudiera ser que un niño pudiera tener un temperamento muy sensible, por decirlo así. Entonces, como es así, pues tiende a conmoverse fácilmente o a llorar fácilmente y así, ¿no? Pero de eso a hacer rabietas y berrinches y todo eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, no confundir lo que es natural en cuanto al temperamento del infante se refiere a otra situación en donde ya genera, digamos, más ruido, ¿no? Una así señal de alarma. Caray, esto ya no me está gustando. Como esto papás está pasando como papás conocemos a nuestros bebés, ¿ok? A nuestros niños. Sí. Y si no, pues hay que ponerles un poquito más de atención, porque ahí está el área de oportunidad que hay que cubrir, ¿no? Hay que poner más atención y ver qué está pasando. Ya es más, ya es diferente, entonces ponemos atención en eso. Otro factor es, hay una alteración en el sueño, en el descanso de mi pequeño. Empieza a tener sueño durante el día más de lo normal, volvemos a lo mismo, o empieza a tener insomnio, o empieza a tener pesadillas, ¿ok? ¿Qué dices tú? No era, se tarda mucho más en dormirse, pero se va a dormir y se empieza con sueño mucho más ligero, con cualquier ruidito se despierta, o mami, es que soñé esto, mami, tengo miedo. Todo eso nos indica que ella pueda tener una alteración en su sistema. Ok, lo de las pesadillas lo entiendo, porque cuando somos niños solemos tener, bueno, yo tenía pesadillas de niño, ¿no? Pero insomnio. Eso ya es mucho. O ya sea, es un indicador yo me imagino que eso grande. ya, si tu hijo tiene insomnio es porque ya algo está pasando. Ya, Sí, algo malo, no quiere eso no es natural. Un niño está tremendo. Algo malo está pasando ahí. Y entonces empezamos con lo que serían los efectos del estrés, ¿no? Ya hay una alteración en el sueño, hay una alteración emocional, entonces obviamente va a empezar a ser mucho más distraído, mucho más olvidadizo, va a estar con menor rendimiento escolar, va a estar ya sea con problemas de bullying por agresivo, o lo contrario, empieza a sufrir bullying en la escuela o se intensifica el bullying en la escuela. ¿Ok? Sí. Si lo vemos en la naturaleza, es como una presa fácil para los demás, porque algo está pasando dentro de él, es un sistema afectado, por lo tanto se debilita y se vuelve presa para los que están alrededor de él. Entonces, empieza a tener ese tipo de problemas, hay que atenderlo. Ojo, papis, porque luego decimos, es que pues, los demás niños son los groseros, los demás niños son los que lo están molestando,
y los maestros no hacen nada. Si mi hijo no sufría este tipo de situación y ahora lo está sufriendo, puede ser o es principalmente consecuencia del estrés que esté viviendo mi hijo y hay que atenderlo. ¿Okay? Sí, porque yo creo que ahí los padres de familia deben de tener especial cuidado y mucha atención, porque también no es fácil para un niño externar ese tipo de cosas, ¿no? Así Habrá es. quienes sí digan, ¿sabes qué? Fulano de tal me pegó en la escuela, ¿no? Pero Y otros ya lo ahí callan. depende de los padres, ¿no? Pero muchas veces por el tema del miedo y cosas así, es que ¿qué tal si después me va peor, Sí. cosas así, ¿no? O se Pudiera vuelven pasar. los bullers, los que agreden a los demás, porque el nivel de estrés es elevado y por lo tanto son menos racionales y empiezan a hacer cosas que no tienen lógica. Ser agresivos es una de ellas, atacar a los demás es una de ellas. Es muy importante entender que cualquier sobrecarga emocional que mi hijo viva, eso es lo que le está generando ese estrés. Si mi hijo vivió la pérdida de un ser querido recientemente, papás pelean constantemente, hay problemas económicos y los niños escuchan, eso de es que el niño ni se entera, no es cierto, los niños tienen así los radares bien puestos por todos lados y escuchan todo y se enteran de todo. Perciben a mamá, perciben a papá, saben que algo no está bien. Entonces eso les genera una sobrecarga emocional. Sí, ¿Okay? y tiene sentido. ¿Por qué? Porque un niño que ve una situación así con sus padres, pues obviamente se va a estresar porque estamos hablando de una situación que la mente de un niño no puede procesar. Exacto. O sea, no lo entiende. Así a lo mejor hasta cierto punto asume que hay un problema ahí. Ajá. Pero pues no tiene la suficiente experiencia ni todavía la capacidad cognitiva para poder afrontar ese estímulo, ¿no? Así es. Sí, y por no lógica. Comentarles, no querer involucrarlos o cosas por el estilo, porque pues, son chiquitos, no es necesario meterles tanto, les generamos un mayor problema. O sea, no somos claros con ellos y entonces acuérdense que la imaginación de un niño es muy poderosa y se empiezan a crear 1001 historias dentro de la cabeza. ¿Ok? Entonces, no es necesario platicarles todos los problemas a los niños, pero sí irles guiando un poco de la información que pueda estar ocurriendo para que no se hagan ideas de más. Y si ya hay problemas más fuertes, entonces sí hay que atenderlos. Ok, perfecto. ¿Ok? Entonces me doy cuenta porque pues en la escuela, llego a la escuela y la mochila, no, pues que la dejé en la casa y dices tú, ¿cómo? O sea, cosas tan sencillas se les olvidan, no te dan un recado. O se les olvida el topper. Bueno, es que vuelvo a lo mismo. Hay cosas que son normales por la edad del pequeño, o sea, hay cosas que definitivamente son juguetones y están en el patio escolar y lo que más les interesa es jugar que el topper de mamá. Exactamente, ese es un buen ejemplo. Así de que sale ya el niño con su lonche y toda la cosa en la mochila y la mamá le grita desde la cocina, ¿me traes mi topper? ¿Estás de acuerdo? Al niño no le interesa el topper si se le pierde, si no se le pierde y así. Una parte de su mente ha de decir, tengo que regresar mi topper porque si no mi mamá se va a enojar. Pero eso también se nos olvida cuando Pero somos eso niños, ocurre, ¿no? después, o sea, le natural. interesa más al niño estar jugando. Tiene poco tiempo de recreo, tiene una carga pesada en la escuela, más ahora en las escuelas que les meten no sé cuántos idiomas y Dios mío, de verdad, papás, tengan cuidado en la escuela que ponemos en nuestros hijos, después lo vamos a hablar, porque estamos pagando por un estrés muy fuerte para nuestros hijos, estamos pagando por sobrecargarlos y eso no es correcto. Pero vamos a tener que tomarlo más adelante, este es un tema muy delicado, elegir la escuela correcta para nuestros hijos por el bienestar de nuestros hijos, no de lo que yo dejé incompleto en mi vida, ¿vale? Sí. Más adelante vamos a hacer un programa de reflejos. Sí. Ese tema es interesantísimo. Y entra también. Mucho el tema de los hijos. Pero bueno. Eso es otra cosa. Entonces, esas son las alteraciones. Se viene una alteración en la alimentación de nuestros hijos. Ajá. O empiezan a comer más por ansiedad, o empiezan a comer menos porque puedan tener una sobrecarga de tristeza, de preocupación, etc. Empiezan a enfermarse más frecuentemente. Entonces todos estos son pequeños factores que nos dicen algo está pasando con sus pequeños y puede hacer una sobrecarga de estrés. Ok. Entonces tenemos
ya englobamos una buena parte de los factores que propician el estrés en un niño. Bueno, entonces pasemos al tema de las recomendaciones. Muy bien. Como Ok. desde tu perspectiva como terapeuta, una o dos recomendaciones que puedas darle a las personas o que tienen hijos, obviamente, Ujú. o que están en contacto con niños, Sí, profesores, los abuelitos educadores y que demás. cuidan a los niños, o la prima, el tío que los tiene que atender. Sí, Cualquier sí, sí. persona que está atendiendo a la niñez en este punto, ¿qué podemos hacer? Esta es una excelente etapa en la cual podemos poner reglas y límites a los dispositivos móviles. ¿Ok? Ah, sí, sí. No son libres, no son niñeras, no son para que no me deslate y te lo dejo todo el tiempo. No, papis, no es para eso, no a esta edad. ¿Ok? Entonces, ahorita es poner reglas en tanto tiempo de proyección en pantalla, qué tipo de programas me estás viendo. O sea, Uh-huh. Sí, el contenido, ¿no? un dispositivo puede ser un gran apoyo para la escuela. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo lo vas a utilizar? De ahí para el entretenimiento. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo lo vas a utilizar? 2 horas para un niño estar frente a un dispositivo por entretenimiento, por favor, dale una pelota y que se vaya a correr, ponle un dibujo, haz otras cosas. 2 horas es demasiado para el cerebro de un niño de estar frente a un dispositivo, de estar en redes sociales, de estar viendo dibujos, ¿ok? Ya una película de por sí ya dura 1 hora 15, 1 hora 10 minutos, ya es mucho tiempo para que esté frente a la pantalla, pero está todavía dentro de un rango tolerable, ¿ok? Más de eso, ya no. Más de un tiempo de lo que tú verías una película con tu hijo, ya no. Ya no va. Podríamos poner, digamos, ese lapso de tiempo en lo que dura más o menos una película infantil, que para eso están diseñadas, ¿no? Ajá. También para no aburrir a los niños, ¿no? Claro, sí. Más. Entonces, más o menos ese rango de tiempo ya no. sería lo sí, aceptable, exactamente. Por decirlo así. Ajá. Así es. Entonces, más tiempo por día, ya no. ¿Ok? No se dan dispositivos para los cuartos de los pequeños. Nada de que pues tenga en su cuarto tenga su televisión, tiene su teléfono, tiene la tableta. No consolas es la de etapa. Videojuegos y demás. No es la etapa para eso. Por favor, ya sé que es más cómodo ponerle un dispositivo que atender a mi hijo, pero ahorita que hablemos de la adolescencia veremos las enormes consecuencias que esto trae. Ahí nos daremos cuenta de que el karma existe. Pongan atención, señoras y señores. Vamos entonces a otra recomendación que es regular las horas de descanso de mi pequeño. ¿Cuántas horas debe de estar durmiendo al día? ¿Ok? 9 de la noche ya es tarde para un niño para irse a dormir. 8 sí. Es un buen horario para que mi hijo se vaya a la cama. ¿Y cuántos niños se duermen realmente a esa hora? Actualmente la mayoría ya no. Empiezan la labor de irse a dormir hasta las 9 de la noche. No, un pequeño, lo más recomendable es que antes de las 9 ya esté bañadito, descansadito, no haya cenado pesado. O sea, vamos a hacer una disciplina de descanso, ¿vale? Porque si lo formamos desde ahorita le va a quedar para toda la vida, es un beneficio para toda su vida. Entonces, sí, se genera el hábito y ese hábito lo acompaña durante toda la vida. Exactamente. Sí. Bajar el rango de tiempo que está frente a un dispositivo, 0 dispositivos previos a dormir, haber cenado mínimo unas 2 horas antes de la hora de irse a acostar para que no tenga el estómago tan pesado para el momento de la digestión y todo ese proceso. Para que no den pesadillas. Para que no le den pesadillas, muy importante. Nada de grasas en la noche o exceso de azúcares en nuestros pequeños para que también no choque. Lo quiero mandar a dormir y le acabo de dar una mega malteada de chocolate. ¿Cuándo se va a dormir el chamaco? ¿Cuándo? Exactamente. Entonces vamos haciendo una disciplina de sueño. No hay dispositivos, no hay distractores, cortinas gruesas, porque entre más oscuro esté el lugar, mejor es el descanso de nuestros pequeños. Y vamos haciendo esa disciplina, 8:30, ya está acostadito. Compartan ese momento, también es importante con ellos. Leerles un cuento corto, porque tampoco queremos meterle más información. O sea, no les vayan a echarle 3 páginas de un libro, no. Un pequeño momento. Ese pequeño momento va a ser más un acompañamiento emocional que una sobrecarga de pensamientos. ¿Okay? Entonces ahí las emociones también juegan parte de esta bioquímica que vamos a trabajar con ellos. Y vuelvo a insistir, es una excelente edad para manejar las reglas del contacto que tengan con dispositivos. Esto es a grandes rasgos, ¿ok?
Sí, o sea, Ya de ahí, pues en la terapia de conciencia vemos ejercicios de relajación, hablamos de emociones, pero serían recomendaciones que son bastante fáciles de poder seguir si queremos hacerlo. ajá, exactamente. O sea, no estamos, bueno, en este caso no estás exponiendo cuál sería la solución, sino simplemente para poder poner atención de en qué situación están los niños con los que convivimos, para ver o más o menos checar en qué nivel de estrés viven, ¿no? Exactamente. Pero lo ideal sería que, llegado el momento y llegado el punto en el que se necesite, pues ir con un especialista, por ejemplo, Sí, con la sí, sí. terapia de Sí, conciencia, que sí, es de lo que ya, estamos hablando aquí. si ya hubo una sobrecarga porque tuvieron un accidente automovilístico, porque hay una pérdida de alguien, porque hay problemas en casa, o sea, y hay una sobrecarga, pues vamos a atenderlo. Los niños son los que más rápido se regulan, los niños son los que más fácil logran bajar sus niveles de estrés, porque su cuerpo todavía tiene esa capacidad de poder disminuir los niveles de sobrecarga porque tienen todavía mayor acceso al descanso profundo nocturno. Ujú. O sea, los que somos mamás sabemos muy bien que cuando vas con niño chiquito en el transporte, dices, no te duermas, no te duermas, porque apenas 3 segundos se caen tus ojitos cerrados y se te duermen profundamente y tú, ya vamos a bajarnos, ya vamos. Y lo bajas todo colgado porque no lo logras despertar. Ujú, ujú. Eso habla de la capacidad que tienen nuestros pequeños de llegar al descanso profundo. Llegando a él, liberan toda la sobrecarga de emociones. Entonces, los pequeños son los más fáciles de poder liberarse de estas sobrecargas. Solo hay que atenderlos en caso de que ya exista una sobrecarga mayor. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora digamos, me interesaría saber sobre qué sucede, por ejemplo, cuando si tenemos, por ejemplo, un niño autista con cierto nivel de autismo o alguna otra afectación, ya sea psicológica o física. En estos casos, dependiendo el nivel o el tipo de aspecto autista que tenga nuestro pequeño o pequeña, aquí es muy importante acercarnos con sus terapeutas. Ajá, Aquí sí trabajaríamos de la en mano con un conjunto. terapeuta, sí, completamente en conjunto. Eh, Sigue teniendo emociones, eso es obvio, pero la forma en que nos conectamos o nos podemos comunicar con ellos es completamente diferente. Entonces, ahí trabajamos en un equipo, en un conjunto entre papás, su terapeuta profesional que está atendiendo el autismo, o sea, el especialista, junto con nosotros para poder dar ese seguimiento. Y principalmente esta terapia es para ayudar a disminuir el nivel de estrés de los acompañantes de este pequeño, para los papás. Ujú. Sí, o sea, va junto con pegado, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, para las personas que tienen, bueno, en este caso los niños, que tienen ciertas afectaciones, enfermedades y demás, todo radica en la comunicación. Porque me imagino que, por ejemplo, para un niño sordomudo, por ejemplo, Ujú. pues sería con si sabe el lenguaje de señas, poderse comunicar así, y también a lo mejor con su acompañante más Sí, claro, cercano, ¿no? exactamente, porque de otra manera pues sería complicado comunicarnos. Ya estoy estudiando el lenguaje de señas, denme tiempo, porque sí es mi objetivo dar terapia de conciencia a personas con problemas auditivos de Ujú, comunicación, ¿vale? Pero exactamente. poco a poco. Paso Pero a sí, paso, paso a paso a paso, sí paso. requerimos el apoyo de los especialistas. Pero algo que es muy importante, y lo vuelvo a repetir, necesitamos ayudar a los acompañantes de las personas que tienen alguna discapacidad, porque ellos son los que están enfrentando la tormenta junto con los pequeños, ¿ok? Son los que Ujú. requieren de tener mayor descanso para poder tener mayor paciencia en el acompañamiento de sus pequeños. Entonces, esta terapia, si ayudamos a los papás a disminuir su nivel de estrés, a disminuir el cansancio que empiezan a tener, inclusive hasta crónico, que se genera por la atención de una persona con algún tipo de problema o de discapacidad mayor, entonces ayudamos al paciente, ayudamos al pequeño que está lidiando con cómo se conecta con este mundo, ¿vale? Excelente. O sea, Generamos un entorno ajá, saludable para él. donde todos ganan. Exactamente. Esa es Ese la es el importancia. punto. Todos Exactamente. ganan. Exactamente. Muy bien. Continuemos entonces con los adolescentes. Yo creo Los que eso adolescentes. es un tema casi aparte.
Porque, bueno, ya lo hablamos, los adolescentes tienen muy mala fama, pero yo insisto, mi opinión personal es que es pura envidia. Por lo que pueden disfrutar, ¿no? Pero sí, exactamente, por lo que la forma en la que viven es envidiable. O sea, que a uno no le importa absolutamente nada, es envidiable. Pero esas son opiniones mías, no tiene nada que ver con la terapia ni nada de eso, eso es totalmente mío. Pero aquí vamos a hablar de, digamos, el mismo enfoque, ¿no? Los estímulos, los indicadores, las afectaciones y las recomendaciones. Perfecto. Comencemos con lo primero. Adolescentes, queridos adolescentes, de verdad, si siento que tengo un objetivo en la vida, sería el que las personas en general, que toda la sociedad aprendiera a tratar a los adolescentes, entendiera qué está pasando dentro de ellos, porque se desconoce muchísimo de este tema, y eso hace que nuestros adolescentes sufran, y eso genera adultos con 1,000,000 cargas, ¿vale? Sí. Entonces, vamos a empezar con los indicadores. Los indicadores vienen siendo los mismos que en la niñez, pero multiplicados por 10. Exactamente, multiplicados. Y varios al mismo tiempo. No. Continúa, por favor. Vamos a entenderlos, por favor, vamos a entenderlos. Vale la pena, lo merecen que nos entendamos. Miren, papis, así, en general, público en general, así como cuando somos papás de niños chiquitos, nos gusta leer libros, nos gusta buscar información en redes de cómo mi hijo habla, cómo ayudarle a caminar, qué comprarle para que camine más rápido, tipo de zapatos. O sea, nos metemos en el mundo de nuestros pequeños para ayudarles. Así mismo debemos hacerlo con adolescentes. Y no que cerramos la carpeta y dijimos, ya terminé, con permiso, ya es adolescente, atrás. No, papis. Así como hicimos nuestra labor cuando teníamos bebés, hagamos nuestra labor con nuestros adolescentes. Hay mucho por investigar, hay mucho por aprender y hay mucho por hacer con ellos. La labor no ha terminado. La labor entra a etapa 2. O sea, es lo mismo, etapa 1 en niñez, etapa 2 adolescencia, y tenemos que prepararnos exactamente igual. No tiren la toalla, todavía no pueden hacerlo. Sencillo, ¿vale? Sí. Entonces, cuando un niño no reguló, no trabajó, no procesó, no limpió su sistema de esta sobrecarga emocional que ya hablamos en la niñez, estas mismas sobrecargas se vuelven candados enormes con los cuales nuestros adolescentes cierran la puerta y dicen, aquí no entra nadie. ¿Ok? Son unos bloqueos enormes. Un proceso no realizado de sanación en un niño se vuelve un bloqueo enorme en la adolescencia, y son los patrones de comportamiento con los cuales enfrentamos a los adultos. ¿Ok? Así de importante es este proceso. Pero vamos a hablar de esos candados que se generan en la adolescencia. Sí. Ya vimos que va a haber cambios en el sueño. Ojo, en este proceso de los adolescentes, el proceso de sueño va a cambiar, quieran o no quieran. No es que se altere como en la niñez, no, aquí el cerebro lo va a cambiar. El sistema por completo hace un cambio en la etapa de sueño, en el proceso de sueño, y entonces, aunque el adolescente lo mandemos a dormir, no le va a dar sueño, o va a estar somnoliento durante el día. O sea, ya hay una irregularidad en el sueño provocada por el mismo proceso neuronal que tienen nuestros adolescentes. Pero eso es natural. Eso es natural, ¿ok? Eso es muy, muy importante. El cambio en su proceso de dormir de nuestros adolescentes es parte de su proceso biológico, es natural. No se desvelan porque quieren, ni tienen sueño durante el día nada más porque se les da la gana, no. Es por el proceso neuronal en el que están, ¿vale? Muy importante dejarlo ahí. Va a haber alteraciones en la alimentación. Obviamente el cuerpo está creciendo a 1000 por hora, entonces tanto va a requerir mucho más comida en el caso de los varones, que son los que llegan a comer mucho más. Sí. Como en el caso de las chicas puede disminuir por los cambios hormonales. ¿Ok? Entonces, esas son parte de los cambios que vienen, que dentro de los que ya conocemos, de cómo cambia el cuerpo, cómo se va adaptando al periodo menstrual, etc. Estamos hablando de cambios neuronales que ocurren y que considerábamos anormales o que no estábamos muy de acuerdo, como las horas de sueño, que no se quieren dormir, etc. Ya estamos aprendiendo que es parte de su proceso, ¿vale? Entonces, hay alteración en el sueño,
hay alteración al momento de los alimentos, hay alteraciones en su comportamiento. Un factor que nos va... Es que miren, les voy a explicar algo muy, muy sencillo, pero que tiene que quedar bien claro. En la niñez hablamos del estrés como una alteración a su estado normal. ¿Ok? Algo está cambiando las cosas, algo nos está repuntando estos factores de estrés. En los adolescentes, el estrés es parte de su proceso de adolescencia. Es la única etapa que pasa esto. O sea, en la transición de la niñez a la adolescencia, el estrés se vuelve normal. El estrés se vuelve parte debido a su proceso fisiológico y demás, ¿no? Exactamente. O sea, es normal. Sí, en la niñez es una alteración, es una normalidad al sistema. En la adultez es una alteración al sistema, es anormal. En la vejez es lo mismo. Solamente en la adolescencia el estrés es parte del proceso que está viviendo nuestro adolescente. Ya vimos que el sueño lo cambia el cerebro por el mismo proceso en el que está. Por lo tanto, van a ser mucho más reactivos en tanto sensibilidad, en tanto enojo. Se vuelven aislados, eso es un punto muy importante. Van a aislarse de ya no quieren ir a las fiestas con nosotros, ya no quieren compartir momentos en familia, se la pasan más tiempo en su habitación. Es la época en que nos avergonzamos de nuestros padres, ¿no? Todo, sí. O sea, las pruebas, las muestras públicas de afecto es así como, suéltame. Sí. Sí, me acuerdo. Sí, lo recuerdo, me pasó ayer. Sí, ayer apenas termina con eso. Sí, entonces, o sea, sí tiene sentido lo que dices. Vamos a aislarnos. No. ¿Recuerdan los candados que dije al inicio? Ajá. Pues son parte de su proceso. No los ponen porque quieren. No se estresan porque se les da la gana o porque me da la gana molestar a mis papás y ahora no voy a salir con ellos, no les voy a hablar, me voy a aislar. No. Es su proceso en el que se encuentran ahorita. Neuronalmente hay todo un mundo pasando dentro de su cabeza que los voy a invitar a la conferencia que vamos a dar acerca de la adolescencia, donde vamos a ampliar muchísimo más qué está pasando aquí adentro en los adolescentes, papis, porque hay mucho que debemos aprender ahí, pero para nuestro beneficio, para poder llevar mejor este proceso en el cual el estrés es parte de su cambio hormonal, ¿ok? Así como se le van a hacer los hombros más anchos a mi hijo y a mi pequeña caderas, el estrés es parte del proceso que tienen que vivir ahorita. Solamente en la adolescencia pasa esto. ¿Okay? Sí, es como, no sé, la analogía con un diamante. Es una analogía bastante sencilla, bastante sencilla de entender. El carbono se somete a grandes cantidades de presión y temperatura y se convierte en un diamante. Pero debe de pasar por ese proceso para poder convertirse en un diamante, si no, pues es un pedazo de carbono y ya. Es lo mismo con el cerebro de nuestros adolescentes. Va a tener que pasar por este proceso de presión para poder vivirlo. Y esto es algo que pocos conocemos. Muchos decíamos, es que se vuelve bien intolerantes, que ya no se le puede decir nada, cosas por el estilo. No, sí. Es que es momento de vivir estrés y viven una gran cantidad de estrés, que por eso tenemos todas estas reacciones, ¿no? Entonces, aquí los indicadores de que mi hijo está padeciendo estrés es que es adolescente. O sea, digamos, ahí en esa parte no es como tal, digamos, reducir los niveles de estrés, sino simplemente aprender a navegar ahí. Aprender a navegar, sí, pero sí hay formas de reducirlos. Ahorita porque sí hay recomendaciones, si no dices cómo sobrevivo, ¿no? A esto. Sí. O sea, si consideramos vamos a ponerlo así, la capacidad destructiva de un adolescente es muy, muy, muy imponente. Bastante. Sí, porque les vale gorro y todavía uno como adulto todavía le cabe un poquito de prudencia, pero los adolescentes no se miden, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Buen punto. Yo creo que ahí es donde entra el conflicto y el choque y todo eso. Cuando una mente está estresada, el córtex prefrontal, o sea, la conexión que tenemos con el razonamiento lógico, se bloquea. Es como que el cerebro dice, aquí está pasando mucho, no me distraigan, y cierra la puerta. Pero cierra la puerta del razonamiento, cierra la puerta que nos ayuda a mantenernos con vida y a salvo. Esa es la puerta que cerró. Entonces, lo que habías platicado por eso cometemos tantos errores. Exactamente. Por eso los adolescentes son
impulsivos, no piensan, o sea, cometen cada cosa que tú dices, ¿en qué estabas pensando? No estaba pensando lógicamente, porque esa parte ya está bloqueada. No es que quiera o no ser lógico o racional, no es que le dé la gana o no hacerlo, es que es el proceso en el que está, porque está en un nivel muy elevado de estrés. Y en los adultos nos va a pasar lo mismo, ¿eh? Si estamos muy estresados, esta parte, vuelvo a volver a cerrar la puerta. Pero solamente en esta etapa, vuelvo a repetirlo, ese bloqueo va junto con pegado. Empieza la adolescencia, empieza el nivel de estrés y entonces se bloquea esa parte. ¿Ok? Ok. Entonces, el tema de los indicadores, pues está más que cantado. No necesita ser un experto para saber o poder identificar esos factores. Entonces, ya tenemos esa parte. Tenemos, en cuanto a afectaciones, pues pudiera ser pues casi lo mismo. O sea, uno puede generar en la darse cuenta de eso. Como podemos ver que si hay en la etapa de estrés empiezan mis hijos y qué tan grave puede ser, porque si hay una forma que pudiéramos más o menos medir esto, mediante a su lenguaje corporal, mediante a cómo están usando el cabello y qué ropa están vistiendo. La mayoría de los adolescentes empiezan a vestir ropa más guanga, más oscura, sí, y a cubrir su rostro. Esto es una forma en que mi pequeño adolescente se está encerrando en sí mismo. A mayor cantidad de estos pequeños factores, son chiquitos, pero digo, sí pueden ayudarnos un poco a detectarlo. Mi hijo empieza a cubrirse cada vez más el rostro, se está encerrando cada vez más en sí mismo, hay que apoyarlo, ¿vale? O lo que pasa, lo que de repente conocemos como la etapa de rebeldía, ¿no? Me imagino que eso pudiera funcionar como un indicador de que obviamente pues estamos hablando de un proceso natural, ¿no? Porque también en la adolescencia estamos en una etapa en donde hasta cierto punto estamos construyendo cierta identidad y como ese sentido natural de pertenencia nos invade y así, ay, es como cuando en la escuela dicen, formen equipos de 5 y pobre del que se quede solo. Se siente feo. O sea, como que esa pequeña ansiedad de, ay, ¿dónde encajo yo? ¿No? Entonces, en esa parte, pues dices, es totalmente natural. Sí. Pero yo creo que ya a un nivel un poco más exagerado, por decirlo así, ya podría ser un indicador de que hay algo más. Más fuerte, sí, ya, miren, si está teniendo problemas en la escuela, porque mucha deserción a esta edad, Sí. O sea, bajo el rendimiento normal, puede ser normal, por el nivel de estrés que está viviendo ya en la etapa que le corresponde. Pero está a punto de dejarme la escuela, ¿ok? Vamos a apoyarlo, vamos a atenderlo, ¿vale? Porque ya hay una sobrecarga de estrés que le está afectando mucho en este proceso en el que está. Se metió en problemas, detecté que hay con cierto aroma a alcohol, detecté polvitos en la habitación, o sea, ya hay factores más grandes. Vuelvo a lo mismo, papás, tenemos que seguir atendiendo a nuestros hijos. Así como no dejamos a nuestro pequeño de que apenas está empezando a caminar solo, ahí recargadito en el sillón y me voy porque sé que se me va a caer, o sea, el pequeño se va a lastimar, ¿cierto? Así como no lo dejo caminar solo, a mi adolescente tampoco. Le doy su espacio, pero no lo dejo solo, no dejo de atenderle. No se terminó mi labor como papá o como profesor, porque ya tiene 12 años, ya tiene 15 años, ya tiene 18 años. No se terminó. Estamos solamente en la etapa 2. ¿Okay? Sí, o sea, el hecho de entender que es natural en esa etapa no quiere decir que no hay que ponerles atención. Sí, o sea, no nos podemos justificar. Como la hierba en el campo, hay que crezca como pueda. Está en su etapa. Sí, no. O sea, hay que ponerles atención y simplemente encontrar maneras de poder ayudarlos. Así es, no simplemente, pues ahí, hazte bolas con tu estrés. Digo, no sé. Ya me dijo la terapeuta que es normal, entonces. Sí, no. Hay que buscarles ayuda. Vuelvo a repetir lo mismo. Así como lo hicimos de chiquitos, lo volvemos a hacer ahorita, etapa 2, y seguimos en lo mismo. Buscar apoyos, leer información en las redes sociales. Si nos gusta meternos eso, buscan información para sus hijos. Así como mi hijo tiene su pediatra en etapa inicial y que cada mes lo llevo a su consulta porque el primer año es importante. Sí. Pues en la adolescencia es lo mismo. Va a requerir un apoyo de un profesional que también lo vaya acompañando.
así como el pediatra de chiquito, va a requerir el apoyo también de un profesional en esta etapa. Y qué tan complicado o qué tan difícil esté pasando esta etapa, pues es con mayor atención o no de lo que tengamos que apoyarle. Yo tengo una duda. ¿Qué tan bueno o malo es que en la etapa de la adolescencia se tengan diferentes actividades? Incluso hasta hay veces que más de las que necesitan. Vamos a ver cómo, vamos a dejarles unos tips, ¿te parece bien? Okay, porque sí hay adelante. forma de que podamos ir mediando las cosas. El primero de ellos, nuestros adolescentes necesitan dormir durante el día. Y la mayoría de los papás nos negamos a que se vayan a dormir. Es que nada más está de flojo, holgazán, no quiere hacer nada en la casa. No, papis. ¿Se acuerdan cuando nuestros pequeños tomaban la siesta de chiquitos? Y que decíamos, pero nada más que duerma 1 hora, porque si se duerme 2, ya no quiere dormir en la noche. Pues en la adolescencia vuelve a hacer lo mismo. O sea, necesita irse a descansar porque está con mucho estrés, ¿vale? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a medirle, ok, hijo, necesitas dormir durante la adolescencia. No te va a decir que no, porque lo que más les hace falta y quieren hacer es dormir en esa etapa, ¿ok? Sí. Vamos a medirles. Lo mandé a dormir a mi adolescente 1 hora. Lo desperté, que me va a costar trabajo, pero hay que hacerlo. Lo desperté y estuvo irritable, se puso de malas. Ok, tal vez le faltó dormir un poquito más. Es como de cuando chiquitos medíamos los tiempos de sueño correctos para cada uno de ellos. Bueno, lo dejo dormir 2 horas, que en mi opinión, como mamá, 2 horas son muy buenas para que dejarlos dormir. Como que es un tiempo, al menos para mi adolescente, que le ayuda, ¿ok? Entonces hay el tiempo puede variar dependiendo del adolescente o del biotipo, que es algo que también vamos a... Buen punto, porque tengo adolescente A que no requiere dormir, con que descanse un ratito en el día, con eso está. Pero tengo mi adolescente B que sí requiere 2 horas como mínimo para poder dormir y estar regulado. Entonces, en su rutina de las tardes, a mi niño, a mi adolescente, ya le tengo sus 2 horas diarias de rutina de sueño. ¿Ok? Y ya después entro a despertarlo. Tardo en despertarlo, sí, porque nuevamente, vuelvo a repetir, caen en un sueño muy profundo porque lo necesitan. Pero procuro que también eso me ayude un poco a que en la noche no sea tan fuerte el efecto de irse a dormir y pueda dormirse un poquito más temprano, aunque ya entendí que es natural que la mente le va a provocar insomnio o le va a provocar esas alteraciones de sueño, ¿vale? Okay. Pero regulo, a mi adolescente necesita dormir. ¿Cuánto tiempo? Vamos a ir midiendo. El mío con 2 horas queda. No, el mío con media hora queda. No, el mío sí requiere 3 horas. Dices tú, es mucho tiempo. Sí, pero no es que quiera, es que lo necesita. O sea, a un bebé no le vas a limitar su siesta, porque se la vas a limitar a un adolescente que ya vimos que trae una carga de estrés enorme. Exacto, exactamente. Sí. Entonces, déjenlos dormir y vayan regulando sus horas de sueño. 2, con un adolescente se tiene que hacer negociación, no imposición. Exactamente. Señoras, va esto no es un psicólogo. No funciona. Puede ser en el momento pudiera parecer que funciona, pero no funciona. No es un psicólogo. De verdad que me sorprende lo ingenioso que eres. Te amo. Pero es un buen punto. Sí. Es que ya la traía guardada. Perdone usted, si los incomodé, me disculpo de corazón, pero ahí estaba. No, bien. Un punto muy importante. A un adolescente no se le agrede, no se le pega. Ni física ni verbalmente. No se le agrede a un adolescente. Pues yo creo que de entrada a nadie. Ya, o sea, exactamente. Sí, pero es más peligroso con un adolescente. Pero el daño emocional que le puedes generar a un adolescente por agredirlo físicamente es muchísimo mayor. Porque están en una etapa mucho más frágil, de mucho más tensión y van a magnificar todo. Sí. Decías tú hace rato de que viene la etapa del karma y sabremos lo que es el karma. Sí. Tomémoslo como... yo insisto. Tomémoslo como lo que es. Karma significa acción. Entonces, a toda acción le corresponde una reacción igualmente proporcional. ¿Tú te la sabes bien? Bueno, si lo vemos físicamente,
sería la tercera ley de Newton, que no propiamente se refiere a lo mismo, pero sí se puede interpretar de la misma manera. Les explico, la tercera ley de Newton se llama ley de acción y reacción, dice que a cada fuerza de acción corresponde una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Exacto. Es decir, que la fuerza que se aplique en contra de algo va a ser la misma fuerza que ese algo regrese. Okay. Físicamente hablando, es perfectamente comprobable a tal grado de que es una ley. Si lo comparamos con el karma, suena irónico, pero la naturaleza es bastante sabia. Es la reacción. Es la misma chiva, obviamente no es estrictamente hablando lo mismo, pero sí se puede interpretar del mismo modo. A nivel de conciencia, ¿no? La aplicamos de esa manera. Lo que hiciste o no en etapa temprana te va a repercutir en la etapa de la adolescencia. Ajá. Es cuando más crueles pueden ser nuestros hijos, es cuando más te van a recriminar cosas, cuando te pueden decir cosas que te duelen muchísimo, porque te van a sacar todos tus trapitos, pero con filos, ¿ok? Pero sí, además, sí. Cuando tú les haces una agresión o les dices algo o pasa algo en la adolescencia, va con los mismos filos con lo que ellos lo envían. Entonces, sí. Una agresión física o una agresión verbal o emocional va acompañada de 100 cuchillos detrás de ella en esta etapa, porque está tan tenso el cerebro y no es racional en lo que recibe, que entonces una mala cara, una mala palabra, un mal golpe, lo magnifica. Y se queda tatuado en el alma de nuestros adolescentes. Y después quien la paga son a los que les dicen, no le pegues al niño. Exactamente. Sí, pero no te acuerdas. Cuando ellos ya son adultos y entonces ahora hacen lo mismo con sus hijos. Sí, bien, sí. Cierto. Sí, entonces, o sea, suena, yo lo digo como chiste, pero sí es real. Pues, o sea, es algo realidad. Que es perfectamente comprobable. Y si no, ustedes mismos véanlo con sus propias familias. Si ya tienen hijos, no me van a dejar mentir. Los abuelos son todo amor, todo cariño con los nietos. Pero con los hijos. Y uno dice, ¿y yo? Y yo sí. Bien, gracias, ¿no? Pero pues, es vamos a hablar de eso en la etapa adulta, ¿vale? Okay, a eso perfecto. Vamos a entrar. Pero entonces, aguas. No se agrede a los adolescentes. Ajá. Por eso requerimos mucha paciencia en esta etapa, porque ellos no la van a tener ni tantito, porque no está su cerebro en eso ahorita, ¿ok? No está. Ahí es donde entra la frase, en alguien debe de caber la prudencia. Y eso en este caso, obviamente, en los adultos. Así es, exactamente. Entonces, recomendación, vamos a negociar todo con ellos. Es hielo frágil el caminar hacia ellos y está bombardeado por todos lados. Entonces, lo mejor es los puentes que se puedan generar para poder avanzar desde donde estoy yo hacia donde está mi adolescente encerrado y con todas las armas listas para dispararnos. ¿Cómo es esto? La negociación, comunicarnos, abrir puentes de comunicación. Y papás, comunicación es hablar de todo, de todo, de todo. Hablen de lo que vieron en una red social, hablen de lo que les pasó en el trabajo, pero no quejándose todo el tiempo. Hablen de que si el clima está mal, hablen de la prima que se fue con alguien más, de todo. El chiste es hablar, se habla de todo. Y hablar, escuchar, ¿no? También. Y escuchar, o sea, hagan ese puente de comunicación, porque es el único puente que va a servir cuando sus hijos bajen un poquito la guardia y entonces empiecen a comunicar con ustedes. Ahí yo tengo dos observaciones. Una, con respecto a lo que acabas de decir, la parte tanto de hablar libremente de cualquier tema, yo creo que es igual de importante que escucharlos, pero ojo. Una cosa es que escuchen a sus hijos y no necesariamente tienen que estar de acuerdo con ellos. O sea, si ellos siguen, por ejemplo, una moda o que lo que sea, ustedes como padres no necesariamente deben de estar de acuerdo con sus hijos, pero sí es necesario e importante que los escuchen. En ese, como ya lo mencioné hace un rato, creo yo que en esa etapa de nuestra vida estamos buscando identidad. Entonces, por añadidura, estamos buscando también ser escuchados. Sí. Entonces, para un adolescente, quiero pensar que es muy grave que las personas que más le importan
no lo escuchen. Sí, Esa es una... Ahorita te digo la otra observación, así conforme se vaya dando el contexto. Vale, muy bien. Pero continúa, Entonces, por favor. muy importante, hay que hacer puentes de comunicación, porque necesitamos de esos puentes para cuando nuestros pequeños bajen la guardia, que el cerebro les permita bajar la guardia y se acerquen con nosotros a decirnos lo que les está pasando, porque sí ocurre esos momentos siempre y cuando tengamos los puentes de comunicación abiertos y les permitamos descansar a nuestros pequeños, ¿ok? De ahí todo es negociación. En cuanto a dispositivos, qué tanto va a usar el celular, qué tanto no, pues ahí vamos a negociar. No se le quita un celular a los hijos. Eso de te castigo y te quito el teléfono. Entiendan que a esta edad no hay razonamiento, pero además esto ya se volvió parte de la mano, o sea, ya es parte de mi sistema, ya es parte de mi cuerpo. Si tú le quitas el celular, es como quitarle la parte del cuerpo. Ya se volvió así, ya se volvió tan adicto. Por eso decimos, en etapa temprana se ponen las reglas. Porque si no a esta, ya no tenemos control sobre ello. Querer corregir en esta etapa, que solamente es negociación, es un gran error. Ahí, ahora, es el otro punto del que te quería yo comentar. Es que también, como padres, sería necesario entender que negociar no quiere decir ceder. No. En algún momento sí uno puede ceder. Es parte de la... Es lo que significa negociar. Pero hay que tomar en cuenta de que pues más adelante vamos a hablar más profundamente de eso en los programas posteriores. Y en las conferencias que vamos a dar. En las conferencias. Pero es importante que como adultos sepamos y estemos convencidos de que negociar con un adolescente no es cederle terreno, ni tampoco es un signo de debilidad. Exactamente. Que muchas veces como adultos tenemos eso. No puedo mostrarme débil frente al adolescente porque le das la mano y agarra el pie. Si bien eso es un hecho comprobable, eso no quiere decir que un adulto que negocia con un adolescente es un adulto débil. No. Yo creo que es todo lo contrario. Inteligente. Sí, o sea, inteligentemente, o sea, si volvemos a lo mismo, si lo piensas con lógica, dices, ok, no sé por qué mi adolescente se está comportando como se comporta. Pues voy a ver por qué. Vamos a ver qué quieres. ¿Qué quieres a cambio de que, pues, a lo mejor de que le bajes 2 rayitas a... Mira, principalmente es, por ejemplo, eso, ¿no? Necesitamos que no se nos aíslen tanto. Eso es algo muy importante. Necesitamos que no se nos aíslen tanto, entonces vamos a negociar. Hay una fiesta. Queremos sacarlo un ratito. No lo obligo, porque una, va a estar con la cara todo el tiempo y es desagradable. Y dos, vuelvo a repetir, se magnifica el daño, ¿ok? Es más incómodo. Entonces vamos a negociar. Mira, amor, es fiesta muy importante, es de tu prima y me gustaría que me acompañaras. ¿Qué te parece si la próxima semana, o sea, vivas conmigo y la siguiente semana vamos al cine o quieres reunirte con tus amigos? Es negociación. Todo se tiene que negociar. Todo. ¿Ok? Porque no son razonables. No hay esa parte ahorita despierta en su cerebro mucho. Medio se abre y se cierra la puerta de vez en cuando. Pero la negociación es una forma en que el cerebro sí se abre, sí permite, porque es como meternos por la puerta de atrás de repente tantito, mientras está distraído. Cuando negociamos hacemos eso. Entonces, más bien le dices al cerebro que no nada más tienes que dar algo, sino que vas a recibir también algo a cambio. Exacto, sí, porque y al cerebro le encanta eso. Intentar imponerle algo a un adolescente, no hombre, o sea, ya entendimos que es un piso lleno de minas. Imponle, es como poner el piso encima, tu pie encima con toda fuerza, vas a explotarle algo. Entonces, puentes de comunicación, negociación, hay más tips, hay más formas de trabajar con ellos y por eso nos gustaría que nos acompañaran en esas conferencias que vamos a dar y próximamente pondremos aquí la convocatoria. Perfecto, muy bien. Okay. Entonces, obviamente, si a ustedes como padres les interesa o como educadores, como cuidadores y demás les interesa esta parte, contáctenos para la terapia de conciencia, en donde obviamente es una dinámica muy diferente. Aquí nada más estamos exponiendo el tema. Información. Pero la terapia en sí es otro cantar. Se enfoca en lo mismo, pero es otro cantar, ¿no? Y lo hacemos realmente, vuelvo a repetir, ya hay que cambiar la visión y quitar los estigmas que tenemos en los adolescentes.
Sí, sí, sí. Ya, porque hacemos mucho daño con esto, ¿vale? No seamos tan envidiosos. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver lo de los adultos, ¿te parece? Pausale ya. Bueno, muy bien. Sigamos entonces con la vida adulta. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa cuando ya terminó la adolescencia? Cuando ya terminó el proceso de nuestros adolescentes, que esto viene terminando después de los 20 años todavía, para que más o menos le calculen. Sí. Entonces, ¿qué ocurre después como adultos? Ya el nivel de tensión disminuyó, ¿ok? El natural del cerebro ya terminó un proceso, por lo tanto disminuye el nivel de estrés ya que tiene el cerebro, pero aguas, quedan las consecuencias y vamos a ver los daños colaterales de la sobrecarga que tuvo en la adolescencia. Ajá. ¿Ok? Entonces, en la etapa adulta, volvemos a los mismos puntos de lo que son los indicadores. Ajá. Empezamos con sueño ligero o que no estoy descansando, me voy a acostar y siento que no duermo completamente, tengo insomnio, estoy teniendo alteraciones de mi peso porque estoy comiendo por ansiedad o no estoy comiendo porque estoy con cierta depresión aguda, o sea, ya vuelve a cambiar, los parámetros vuelven a cambiar otra vez, ¿ok? Ya Ajá. Estos son los que estuvimos viendo en el de terapia de conciencia, ¿no? En el de que estoy en un lugar, me muevo a otro y ya no... Y ya se te olvidó. Ya se me olvidaron las cosas, exactamente, o estoy muy reactivo, o empiezo a tener complicaciones en mi vida, ¿vale? Eso lo vimos mucho más amplio en el video anterior. Sí, sí. Entonces, es todo eso, ¿ok? Ya no es la suma de todo lo anterior, sino ya es nuevos puntos de referencia en la etapa adulta, que ya lo habíamos visto en ese video. Perfecto. Ahora, afectaciones, pues me afecta en mi concentración en el trabajo o en mis estudios, si estamos en la universidad con chicos o en mi trabajo. Me distraigo, de repente se me olvidan las cosas, me cuesta más trabajo enfocarme en algo, ¿ok? Esta es una de las afectaciones más importantes. Estoy leyendo algo porque tengo que aprendérmelo, lo que sea, y a la mitad del texto ya se te olvidó dónde iba. O sea, tu mente ya está en otra cosa. Ajá. Y dices, ¿cómo es posible si estoy palabra por palabra? Ya no supe ni qué leí y volvemos a empezar. Y eso se refleja en muchas cosas. Estamos muy distraídos, no nos logramos concentrar. Traigo muchas emociones encontradas, preocupaciones, todo ese tipo de afectaciones. Empezamos con gastritis y colitis. ¿Por qué? Porque en la adolescencia ya vino una sobrecarga muy fuerte desde el cerebro hacia el cuerpo. No nada más quedó aquí, sino todo el sistema se afectó. Nuestros adolescentes tienden a comer muchas cosas irritantes y a comer cosas horribles que se encuentran. Entonces, pues ya, eso en esta etapa adulta trae sus consecuencias. Entonces ya habíamos visto gastritis, colitis, dolores musculares, distracción, se me olvidan las cosas fácilmente. Esos son los indicadores, ya vimos las afectaciones que tiene durante el sueño, pero en la etapa adulta también ya empezamos a ver que pueden detonar enfermedades. ¿Okay? Sí, o sea, cuando se vence la garantía, ya empezamos por abajo todos, sí. Pero ahí empiezan las enfermedades. La garantía se acaba por un mal uso de la maquinaria, un uso indebido de la maquinaria. Pero se acaba. Porque el cuerpo está diseñado para durar muchos más años de los que realmente estamos viviendo. Sí. Pero el estrés es como jalar el motor en primera, o ¿cómo le llaman a ese dicho? Cargaste el motor en primera cuando debiste de haberle metido segunda, algo así. Fuerzas la máquina, ¿ok? Ese es el estrés. Estás manejando mal tu sistema, por lo tanto, empiezas a afectar tu maquinaria. Sí, ¿okay? Sí. Entonces, ya en la adolescencia, ya si le ayudamos a nuestros adolescentes a pasarlo, pasará sin problemas. O sea, no tendrá esas afectaciones físicas. Pero como somos adultos que no tuvimos eso, entonces ya tenemos afectaciones en el sistema, en nuestro cuerpo. Y aquí es donde hay que poner atención, mucha atención a reducir de ya los niveles de estrés antes de detonar todo este tipo de enfermedades como presión arterial, diabetes, entre muchas otras. Estamos ahorita en el punto clave de cerrar la puerta a la posibilidad de todas esas enfermedades. Sí, o mínimo reducir el riesgo, porque muchas de ellas también tienen un componente genético. Claro. Pero eso, o sea, si ya sabes que tienes un componente genético, por ejemplo, de la diabetes,
pues lo lógico sería, pues voy a tratar de reducir ese riesgo lo más que se pueda. Pero yo creo que como adultos tendemos a subestimar todo ese tipo de cosas y siempre pensamos que ese tipo de cosas no nos van a pasar a nosotros hasta que pasan. Hasta que ocurren, exactamente. Entonces, recomendaciones. Tenemos que regular nuestro sueño, de ahí buscar actividades que nos permitan relajarnos. Como lo vimos en el primer video, vamos a utilizar nuestros remedios caseros, vamos a hacer ejercicio, vamos a reducir, tomar todo lo que tengamos a la mano para poder reducir estos niveles de estrés. Sí, sí. Pero no funciona, nos vamos con un especialista, ¿ok? Para que nos puedan llevar un control de ejercicios neurorespiratorios, la meditación, que también vamos a tomar el tema de cómo saber cuándo es una buena técnica de meditación, porque hay muchas ya en el mercado. Sí, ejercicios que sí son recomendables y cuáles no son recomendables cuando tenemos ya un nivel alto de estrés. No todos son óptimos, pero tampoco no todos son así como no haga nada de ejercicio, no, ¿vale? Hay cuáles sí, cuáles no. Sí, y aparte yo creo que el mismo cuerpo también, aprendiendo a escuchar al cuerpo, el cuerpo te dice qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Exactamente, entonces en esta etapa adulta, pues no, ya las recomendaciones son necesitamos atendernos con un profesional porque ya venimos con un daño de maquinaria y estamos a nada de afectaciones más grandes. Yo creo que en la etapa adulta convendría que cualquier adulto tomara terapia de conciencia. Yo creo que si bien pudiera ser que los niveles de estrés de una persona X sean bajos de por sí, por X factores, pero yo creo que nunca está de más. Es conocimiento, o sea, en la terapia de conciencia no nada más no es como una terapia psicológica normal, por así decirlo, que también son buenísimas, mis respetos para todos los psicólogos y psiquiatras, en la cual nos sentamos a compartir o a expresar lo que está pasando. En esta terapia de conciencia viene información de cómo estoy funcionando, cómo saber cuando no estoy funcionando bien y cómo saber qué cosas me pueden ayudar a regular. Es información, ¿ok? Entonces tengo la información, reduzco mi nivel de estrés mediante técnicas que me van a ayudar a poder hacerlo y entonces ahora sí las puedo aplicar con una mente mucho más despejada y con claridad mental para poderlo realizar, ¿vale? Ok. Entonces, digamos que si nos vamos al tema que habíamos tocado de las personas discapacitadas y demás, pues es esencialmente lo mismo, ¿no? O sea, hay diferentes niveles de complejidad, pero sigue siendo exactamente lo mismo y pueden de todos modos tomar terapia de conciencia en función también de sus posibilidades, ¿no? Bajo las mismas reglas, en acompañamiento con su terapeuta profesional. Perfecto. ¿Vale? Pues yo creo que esta parte de la etapa adulta pues fue mucho más sencilla porque ya hemos hablado de eso. Entonces, se habló mucho más de esto en el primer video. Nos pasamos directamente a la última etapa de la vida, ¿no? Adultos mayores. Perfecto. Muy bien, vamos con nuestro último segmento dedicado a las personas de la tercera edad. Nuestros abuelitos, nuestros viejitos. El vecino de enfrente. El vecino de enfrente. Todos los que ya pintan cana y necesitan bastón. Todos se entran aquí. No, ni hables tú, tiene el pelo blanco. Realmente completamente blanco casi. Ya nos falta el bastón. Pero todavía no me duele tanto mi rodilla. Pero ya sabe cuándo va a llover. Ya sé cuándo va a llover, eso sí. Ya metan la ropa porque ya va a llover. Pero esto va con mucho amor para nuestros adultos mayores. Sí, la verdad, a mí me encanta platicar con viejitos. Porque para mí es como platicar con una biblioteca interactiva. Son buenísimos, tienen un montón. Me gusta, por ejemplo, cuando los viejitos dicen dichos. No sé si, bueno, tú sabes eso, que a mí me encanta decir dichos y palabras de viejito. Me hace burla siempre por eso. Porque digo palabras como cacharro, como se desconchinfló, pasen cosas así. Pasen la bomba. Yo creo que yo no soy el único. Tiene un alma vieja, pero es un alma muy linda. Sí, entonces es sí. Eso sí, no lo dudo. Y la gente tampoco lo va a dudar. Ancina. Ese Ancina va a ser. Vale, avanzamos con nuestros adultos mayores. Con nuestros viejitos queridos. A los adultos mayores se les trata con respeto y paciencia. Si no hay amor, se les sigue tratando con respeto
y paciencia. ¿Ok? Esto quería dejarlo muy claro. Sí. Ahora, ¿qué indicadores tenemos con los viejitos? Bueno, aquí entramos en una etapa similar a la de la adolescencia, en la cual ya hay un factor previo que es, ya pasó por una adolescencia con una sobrecarga de estrés porque no hubo esta información que le ayudara a disminuir los niveles de estrés. Por lo tanto, ya empezó con un daño dentro del sistema nervioso, o sea, de todo su sistema. Pasó por una adultez con todavía más cargas, no tan grandes como la de la adolescencia, pero aún así con cargas de estrés muy fuertes. Sí. Tristemente ya se abrió la puerta a todas esas enfermedades crónicas que tratamos de evitar en etapa adulta. Ya estamos en un escenario en el cual la maquinaria ya fue afectada, o si no, ya trae un desgaste muy fuerte por la sobrecarga del estrés que ha vivido durante muchos años. ¿Ok? Ahora, hay algo ahí que cabría mencionar. Es que si consideramos a las personas de la tercera edad que están viviendo hoy en día, que en este caso viene siendo la generación de nuestros abuelos, si consideramos el contexto histórico también, pues no la tuvieron muy buena siendo niños y siendo adolescentes, porque muchos de ellos eran apenas parvulitos todavía, pequeños, todavía pequeños, o eran adolescentes cuando ya estaban casando. Cuando para la mente moderna dices, te casas cuando ya tienes cierta madurez, cuando ya eres un adulto. Imagínate para nuestros abuelos, 14, 15, 16 años, y ya tener que cargar con la responsabilidad de una familia, cuando apenas fisiológicamente estás pasando por esa tormenta de lo que es la adolescencia. Lo que acabamos de hablar, o sea, ¿qué está pasando con un adolescente ahora? Eso, súmale ya ser mamá, ser papá. La verdad, no la pasaron nada fácil. Y sin embargo, tampoco se rajan. Sí. Son una generación que vienen con todo y por eso se enojan tanto con nosotros de que nos ven chillando por todo. Porque dicen, con eso, yo hubiese sido feliz si yo hubiese tenido eso a nuestra edad. Simplemente. Por eso les gustan tanto los aparatos. De repente, a ver, ponle la televisión. Ni saben moverle la televisión. Pero les maravilla que ya exista streaming, ¿no? Sí. Y por eso siempre nos dicen, no, en mis años, ¿qué íbamos a hacer? Y por eso se enojan, te digo, otra vez con nosotros, porque dicen, tienes todo a la mano y todavía te quejas. Exacto, y tienen razón en ese punto. Pero ya hay una afectación física a nivel sistema nervioso, ya hay una afectación en la sobrecarga que traen dentro del cerebro, y ya se pueden empezar a detonar otro tipo de enfermedades como de gravidez, por así decirlo, como la demencia senil, Alzheimer, bueno, que es lo mismo, Parkinson, ¿no? Y todo ese tipo Parkinson, de cosas. esclerosis, cosas así. Sí. Aquí el acompañamiento emocional es muy, muy, muy importante. ¿Han escuchado ustedes casos en los cuales dicen, le dio cáncer de pulmón y nunca fumó? Y dices tú, ¿cómo? ¿Cómo es que les dio cáncer de pulmón si nunca agarró un cigarrillo? Es que el vecino fumaba. No tenía nadie que fumara a su alrededor y sin embargo enfermó de cáncer de pulmón y murió de eso, ¿no? Tristemente. ¿Por qué? Las emociones en esta etapa ya tienen un efecto diferente, ya hacen más daño si no ayudamos a regularla, ¿ok? ¿A qué me refiero? La tristeza, por ejemplo, hay estudios que dicen, porque pues todavía no tenemos esa certeza, sí, que vamos a buscar el estudio y se los ponemos por acá, sí. Que es el equivalente a fumar 6 cigarrillos diarios, el sentimiento de soledad. Cuando un adulto mayor se siente solo o cualquier persona se siente solo, a ese grado de abandono, es como si se echaran 6 cigarrillos diarios. Por eso es que los pulmones se enferman de esa manera. Sí. Exactamente. Entonces, muchas de las enfermedades que nuestros adultos mayores detonan son por cuestiones emocionales. Y yo creo que es bastante lógico y es de esperarse, porque volviendo al tema, nuestros abuelitos son de esa generación de hierro que era de nada de que estoy cansado, nada de que nada, vamos a trabajar. Y muchas de las personas eran de trabajar en el campo, trabajar como obreros y demás, ¿no? Ya independientemente de... Sí, pocos tenían trabajo de oficina, no había oficina. Sí, bueno, vamos a suponer que no, o nos enfocamos en los que tenían un trabajo rudo. Entonces, imagínense, toda la vida trabajando
en el campo, en una empresa o lo que quieran, pero un trabajo físico, un trabajo rudo. Ajá. Hablando de los viejitos hombres. Primero, ahorita hablamos de las señoras. Pero también Ahora, igual se la llevaban ruda. Sí, o sea, criar 11 chamacos no creo que sea fácil, ¿no? Sí, Pues digamos, en ambos contextos, yo ninguno creo lo que sería tenía lo sencillo. mismo, porque por ejemplo las abuelitas, ya para que cubramos esto, pues nada de que vete por las tortillas y ya están hechas. Vete al nixtamal, muele, recoge la pizca que le llamaban de la siembra, recógela, llévatela al nixtamal, llévate a hacer al molino, muele la tortilla, para tener tortillas en la mesa, lo que ahora en 10 minutos vas y vienes por la tortilla, ¿no? Entonces, en ambos, teniendo una sobrecarga muy fuerte, física, ¿no? Sí. Bueno, y a lo que iba con eso, es que ahora, ¿cómo le hace una persona así? Me imagino que ha de ser bastante frustrante para una persona que tuvo una vida así, que está acostumbrada a la actividad y que de repente ya no se pueda mover. Si a eso le sumamos el sentimiento de abandono, de que los hijos por X, Y o Z razón ya no los pueden cuidar, ya no los pueden atender, ya necesitan una atención especializada, imagínense cómo ha de ser eso, qué impacto ha de tener eso en el organismo de esa persona. Así por es. Muy fuerte que sea en cuanto a carácter, esa es otra cosa, pero físicamente que debe de ser una bomba de estrés para una persona que ya vivió su vida, pero el hecho de que ya haya vivido su vida no quiere decir que su vida valga menos que la de los demás. Al contrario, es cuando uno debe de aprender. No, y de hecho, solamente aquellos que no han convivido con sus abuelitos o con sus papás mayores, podrá decir que ya es una etapa en la cual ya viene a descenso su vida. Tuve la fortuna de poder vivir esta etapa adulta con mi mami, de adulto mayor, y de poder acompañarla a sus eventos en el DIF con los adultos mayores. Qué impresionantes son. Tenían actividades físicas, tienen actividades físicas, culturales, tienen bailes, tienen fiestas. O sea, es una vida de la etapa adulta maravillosa. No le daba yo alcance a un señor que se daba 10 vueltas a la pista de carreras diariamente. Esa era su rutina porque toda la vida lo hizo. Sí. Los demás viejitos caminaban con él. Yo a media vuelta ya así como de, gracias, qué lindo se ven, ahí los veo. O eran fiestas cada 8 días. O sea, la verdad es, la vida no se termina después de los 60, para nada. Y yo les recomendaría, lleven a sus viejitos, quítenles la idea, más bien quítense ustedes primero la idea de que ya están viejitos, que ya no hay más, porque tienen un mundo por hacer y tienen muchísimo todavía por experimentar y tienen el derecho y ustedes la obligación de hacer lo que ellos lo vivan todavía. ¿Vale? Sí. Entonces, es mentira eso de que ya es la etapa de decadencia, hay todo un mundo de actividades que ellos pueden realizar y hay que llevarlos, ese sería un buen consejo, llévenlos. Pero también hay que hacer este acompañamiento. Ahora, esto es lo más importante de la charla de los adultos mayores. Ajá. No está perdido para nada el proceso que podemos hacer de recuperación de ellos. La mente, el cerebro, esta cosa poderosísima que tenemos aquí adentro, tiene la capacidad de sanarse y autorregenerarse a él y al cuerpo que habita si le permitimos el descanso correcto. ¿Qué quiere decir? Podemos prolongar la vida de calidad de nuestros adultos mayores si les regulamos poco a poco el descanso, porque nuevamente estamos hablando de un sistema que ya no duerme completamente, que ya su mismo sistema lo manda a mayores horas de insomnio, pero si les ayudamos con técnicas de relajación neurorespiratorias, con ejercicios neuromusculares, con meditación, sí se recupera el cerebro, puede mejorar su memoria, puede mejorar muchísimo el daño que tenga a nivel sistema nervioso o mejorar el sistema inmunológico para la recuperación o disminución de las enfermedades crónicas que ya puede estar padeciendo. Así es de que sí, necesitamos que nuestros adultos mayores tengan acceso a este tipo de terapias, este tipo de actividades, porque les vamos a dar una mayor calidad de vida. Sí. ¿Ok? Entonces no hay nada perdido, más que agregar. Al contrario. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos encantó este programa. Un poquito largo, pero créanme, vale completamente la pena. Y pues me encantó. Muchas gracias. No hay nada más que agregar.
Ya saben ustedes, aquí estamos para ustedes. Obviamente, si tienen alguna recomendación, algún comentario, los leemos en los comentarios. ¿Algún tema Vamos que quieran hablar a más? procurar leerlos todos y en medida de lo posible también responderlos. Y sobre todo, si ustedes tienen algún tema del cual quisieran que nosotros tocáramos, pues claro, adelante, escríbanlo ahí en los comentarios y con gusto, en medida de lo posible, lo abordamos también. Exactamente. De momento, creo que ya es todo. Fue un programa muy interesante, muy bueno. Entonces, terminamos por el día de hoy. Vámonos a comer, ya tengo hambre. Y todavía hay que hacer de comer. Entonces, sí, porque, bueno, fue un gusto, como siempre, estar aquí para ustedes. Pásenla bien, disfruten de su día. Enjoy the life. Vive deluxe. Gracias. Hasta la próxima.